una de las cosas que nosotros empezamos a enseñarles a nuestros pacientes y a entrenarlos precisamente es una habilidad que se llama una sola cosa a la vez. Cuando tú atiendes una sola cosa a la vez, puedes centrar tu atención en esta cosa, estás en el momento presente porque también tiene que ver con habilidades de atención plena y la respuesta de tu sistema nervioso empieza a reducirse. Y esto se traduce en unos efectos fisiológicos completamente importantes, se traduce en unos efectos cognitivos completamente importantes, se traduce en unos efectos conductuales completamente importantes y aquí tú empiezas a tener sensación de equilibrio, sensación de calma, tu cuerpo se empieza a regular, tu sueño se empieza a regular y empiezas a ser incluso mucho más productivo, que es la demanda actualmente. Es como una regla que tienes que ser altamente productivo todo el tiempo y sin descanso. Y esto cerebralmente no es posible. Hoy vamos a hablar de lo que nadie explica. Y en este episodio te vamos a dejar unas herramientas para que puedas avanzar un día más. ¿Cómo te levantaste hoy? Tal vez te cuesta respirar, te sientes cansado, desanimado. Pues atento, porque hoy te traemos unas perlas para que puedas continuar. Tenemos aquí una invitada especial que nos va a ayudar, que nos va a dar esas herramientas y que va a compartir parte de su vida para que tú y yo podamos ver que sí se puede, con la ayuda de los profesionales y con la decisión que tomemos hoy del corazón. Bienvenidos a nuestro programa Dios nunca duerme. Aquí con ustedes la doctora Lina Barón Núñez. Ella es psicóloga clínica y auditora médica, especialista en salud ocupacional. Adelante, mi doctora hermosa, saludando a todo este público maravilloso. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Gracias, Elsie, por tu invitación. Me siento muy feliz de poder estar en tu programa. Claro que sí. Ahora, todos ustedes ahí conectados con el cafecito, con la familia, con los amigos y también listos para tomar nota de cositas importantes. Pero antes de eso, queremos compartirles a ustedes algo bonito, algo especial de parte del Dios que nunca duerme, para que empieces a levantarte, a levantar tu espíritu y puedas continuar. ¿Qué nos dice el Dios que nunca duerme? Él nos dice en esta hora a todos nosotros que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos y que además Él tiene planes de bien, los planes que tú y yo deseamos para darnos el fin que tú y yo esperamos. Eso es lo que nos dice el Dios que nunca duerme en esta hora. Bueno, amados míos, aquí vamos a comenzar con nuestro programa. Doctora hermosa, compártenos un poquito cómo comienza este llamado en ti, esta decisión de hacerte esta profesional para ayudar a todo este público maravilloso. Bueno, yo siento que todo empieza desde muy joven. Realmente yo tuve la oportunidad de estar en grupos diferentes, como te comentaba hace un momento, en mi crecimiento, en mi desarrollo como niña, como adolescente. Tuve la oportunidad de estar en grupos de líderes, o sea, un programa de líderes específico. Y allí habían psicólogos que entraban a este programa y yo los veía en sus intervenciones o los veía, digamos, en sus actividades y decía, yo siento que esto es muy chévere porque hay muchas personas que necesitan realmente o una guía o un acompañamiento. En ese momento yo lo veía como una orientación, digamos, eran acciones un poco más generales, un poco más colectivas, pero me gustaba la oportunidad de la ayuda, del servicio, ¿sí?
Y me fui interesando cada vez más por las carreras de las ciencias de la salud, lo que está detrás de esto, el conocimiento y la práctica ya en los escenarios de la vida real fueron como un interés siempre. Y psicología siempre me pareció una carrera maravillosa. Inicialmente, pues, la veía más hacia el estudio del cerebro, el comportamiento del cerebro, poner electrodos, mirar las ondas, pero cada vez a medida que fui avanzando y fui descubriendo muchos aspectos de la psicología aplicada, me fue enamorando cada vez más. Y siento además que hay cosas que Dios pone en tu vida también, ¿sí? Capacidades, formas de ver la vida, habilidades, dones, y que si tienes esas habilidades, esos dones, es importante ponerlos al servicio de los demás. Creo que el compromiso para las carreras de las ciencias de la salud o para carreras que tengan también un enfoque social y de ayuda, o incluso otras carreras, las ingenierías, siempre tienes que dejar algo en beneficio de los demás. Que esto que realmente estás haciendo tenga un sentido y tenga un producto para las personas. Es importante. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? Pues mira, clínicamente o sintomatológicamente son dos problemas en salud mental que tienen una presentación muy distinta, pero que tienen un núcleo común muy importante. Si lo vemos desde la biología, si lo vemos desde las bases como tal biológicas del comportamiento, tenemos alteraciones en genes de transportación de dopamina, de serotonina, problemas de recaptación en la misma serotonina, digamos desde lo biológico, desde lo genético también tenemos algunos problemas, pero la presentación en cada una de las psicopatologías es diferente. En ansiedad tenemos un aumento de las respuestas, perdón, tanto fisiológicas como cognitivas y como conductuales. Cuando tú estás con trastornos de ansiedad hay algo muy importante que hay que aclarar, es una cosa es un trastorno de ansiedad y otra cosa es ansiedad. La emoción es completamente diferente. Todos tenemos ansiedad porque es una emoción y cumple una función adaptativa como todas las emociones. Pero un trastorno de ansiedad es cuando tenemos esta emoción que está amplificada y que realmente empieza a ser interferente con nuestra calidad de vida. Entonces, en trastornos de ansiedad tenemos un pensamiento mucho más rápido, tenemos alteraciones en los ciclos del sueño o en la calidad del sueño. Podemos tener insomnio de mantenimiento, insomnio de conciliación, tenemos una hiperactividad en nuestro sistema nervioso, estamos hiperalerta, se nos dificulta mucho centrar la atención solamente en una cosa porque tenemos diferentes estímulos a los cuales estamos poniendo atención. En la depresión sucede todo lo contrario. Si bien la ansiedad es un exceso de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales, en la depresión hay, como su nombre lo indica, depresión, hay un decremento en estas respuestas, en la sensación de energía, en la capacidad que tienes para concentrarte, para pensar, para hacer actividades. Claramente, al no haber energía, hay una dificultad para llevar tus actividades de la vida cotidiana y de la vida diaria. Entonces, esto genera muchísimos problemas de funcionamiento, tanto en ansiedad como depresión. Si te das cuenta, es lo mismo, pero es diferente, ¿sí? Unas por exceso y otras por defecto, pero la base central es la misma, su núcleo común es el mismo, realmente. Doctora, ¿has llegado a lidiar con alguna de las dos? Yo, personalmente, claro que sí. Yo creo que todas las personas tenemos dificultades muchas veces en la vida, situaciones, pensamientos, em, situaciones de la vida que te llevan a tener evidentemente respuestas emocionales, ¿no? Y estas respuestas emocionales pueden estar aumentadas en relación a la forma como tú percibes las cosas, como tú aprendiste que era manejar ciertas situaciones, las demandas que se te piden del medio, del contexto en el que te desarrollas. Y efectivamente, sí, claro que sí. Con ansiedad me ha pasado mucho, digamos, es un tema más de rendimiento, es un tema más de evaluación. Yo tiendo a ser un poco autoexigente. eh,
porque crecí en un ambiente un poco de exigencia. Yo fui deportista, fui medallista, digamos, el tema de la evaluación y del rendimiento es algo que para mí siempre ha sido muy importante. Y siempre he tratado como de estar en constante formación, en constante crecimiento, en constante capacitación para, de cierta manera, porque esto es una característica muy importante de la ansiedad, es el tema del control. ¿Sí? Entonces, en el control es como quiero tener el control de esto, quiero saber más de esto, quiero estar más, digamos, orientada en esto. Aparte, la responsabilidad también, incluso en el mismo desarrollo profesional, tú tienes una responsabilidad muy grande con tus pacientes, ¿sí? Y cuando eres tan autoevaluativo, cuando eres tan autocrítico y cuando de cierta manera hay una autoexigencia constante, esto te puede llevar a sentir claramente ansiedad, ¿sí? Ujú. Que es una característica de funcionamiento de la ansiedad. Entonces sí la he experimentado. Y depresión, digamos, la depresión como tal clínica, no he sentido depresión clínica, pero sí claramente, como todos los seres humanos lo podemos experimentar, he tenido sentimientos de tristeza que están, digamos, presentes, que se alargan un poquito en el tiempo, pero que evidentemente también pues utilizo recursos personales, los que utilizo también con mis pacientes. Yo digo, bueno, está pasando esto, tengo que notar esto, tengo que ser consciente de esto, me puedo ayudar con esto. Y cuando he necesitado ayuda de otro profesional, claramente que la he pedido, porque los psicólogos clínicos, los psiquiatras, los profesionales en salud mental, tenemos muchos más riesgos por sobreexposición. Entonces, para nosotros es una necesidad y una demanda importante acudir también a otro especialista. ¿Mm? Y a veces tenemos un patrón de pensamiento errado, Sí. que un psicólogo no necesita buscar la ayuda, que no puede estar en depresión, que cómo a ti te va a suceder eso si tú antes ayudas a otros, ¿ok? Pero se nos olvida pues la parte humana, las emociones y todo lo que conlleva a nuestro diario vivir. Ahora, doctora, hay una problemática mundial, el estrés. Esta presión del estrés que se está viviendo ahora, ¿esto es normal o esto ya es un problema? Es un problema normalizado Ujú. porque tenemos muchísimos estímulos todo el tiempo. A ver, el cerebro es un órgano muy flexible, es muy adaptativo, pero realmente las demandas de nuestros modos de vida actualmente es una sobreexposición a tantos estímulos, como lo mencionaba ahora, que tú tienes que estar pendiente de 20 cosas a la vez y realmente esto no es una habilidad que el cerebro tenga eh, por sí misma, ¿sí? Ok. El estrés es una alta estimulación y claramente tu cerebro tiene capacidad de manejar una cosa, de manejar otra cosa, pero 20 cosas a la vez no. Nuestra sociedad nos inculca mucho el tema del multitasking y esto es un elemento muy nocivo para la salud mental. Cuando tú tienes que responder a muchísimas demandas del ambiente, tienes una experiencia interna, privada, tus pensamientos, cómo sientes tu cuerpo, si lo logras notar, porque esto se trabaja mucho en psicoterapia también. Pero adicional a todos estos estímulos internos que estás teniendo, debes atender a los estímulos que están afuera y están los medios, digamos, por ejemplo, está el celular, te entran mensajes, está la demanda de el computador, el trabajo, digamos, las madres que son cuidadoras, que tienen que hacer muchísimas actividades o padres que son también cuidadores. Todos estos estímulos claramente van a sobrecargar esa respuesta que tiene tu sistema nervioso y tus capacidades psicológicas muchas veces se pueden ver un poco reducidas en relación a tantos estímulos y tantas demandas y problemas que tienes que resolver al tiempo. Entonces, es un problema normalizado. De hecho, pareciera que fuera una obligación, ¿verdad? Como que tienes que responder a todo, porque si no respondes a todo, no sirves, no eres hábil, no eres exitoso, no.
Y esto es completamente lesivo para la salud mental. Una de las habilidades, de hecho, que entrenamos en psicoterapia con un tipo de, con un tipo de tratamiento que se llama terapia dialéctico-conductual, que es una terapia maravillosa, es un tratamiento que realmente tiene muchísima evidencia científica. Una de las cosas que nosotros empezamos a enseñarles a nuestros pacientes y a entrenarlos precisamente es una habilidad que se llama una sola cosa a la vez. Cuando tú atiendes una sola cosa a la vez, puedes centrar tu atención en esta cosa, estás en el momento presente porque también tiene que ver con habilidades de atención plena y la respuesta de tu sistema nervioso empieza a reducirse. Y esto se traduce en unos efectos fisiológicos completamente importantes, se traduce en unos efectos cognitivos completamente importantes, se traduce en unos efectos conductuales completamente importantes y aquí tú empiezas a tener sensación de equilibrio, sensación de calma, tu cuerpo se empieza a regular, tu sueño se empieza a regular y empiezas a ser incluso mucho más productivo, que es la demanda actualmente. Es como una regla que tienes que ser altamente productivo todo el tiempo y sin descanso. Y esto cerebralmente no es posible. Mitos. Hablemos de mitos. Y nos dicen, mira, es que tú estás así, es porque eh, tienes falta de Dios, por ejemplo, es porque estás alejado de Dios, eh, es porque no seguiste los patrones de tus padres. Otro mito, es porque tú no pones de tu parte, porque te faltan ganas de hacer las cosas. Es porque tú no quieres cambiar. ¿Cómo lidiamos con eso? Mira, tú has dicho, todo esto que estás diciendo son muchos de los motivos de consulta que llegan a un consultorio de psicología. No siento conexión con la vida, no puedo ir hacia adelante, soy completamente decepcionante para todos, las personas a las que amo siempre les hago daño, estoy cansado de vivir en esta situación. Pero detrás de esto, de estas verbalizaciones que tienen las personas en consulta, hay muchas reglas de pensamiento y hay muchas reglas conductuales. Todos pasamos por un proceso de aprendizaje desde el mismo momento en que nacemos, ¿verdad? Cómo nos modelan la vida nuestros padres, cómo creemos que es el mundo y cómo funciona. Pero muchas veces estas reglas de pensamiento y estas reglas conductuales, si bien son importantes para el desarrollo y la crianza de una persona, se quedan muy implícitas acá. Y cuando tú empiezas a tener una disonancia entre lo que haces con esa regla implícita y con la demanda del medio, esto empieza a generar una sintomatología específica, ansiedad, depresión, digamos en trastornos emocionales, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos incluso situaciones altamente estresantes o lo que se supone que tú deberías hacer de acuerdo a las demandas del día con situaciones muy complejas, eh, esto se va quedando en la evaluación que tienes de tu desempeño, mira lo que hablábamos hace un momento, pero cuando ya lo llevas a extremos muy grandes, ¿cierto? Y cuando tienes un comportamiento y un pensamiento altamente inflexible, esto se traduce en psicopatología con el tiempo. Entonces, las reglas de los padres, las reglas del comportamiento cuando tú estás en un grupo específico y te demanda un comportamiento específico altamente inflexible, cuando no hay una sintonía con lo que tú esperas de lo que realmente se suponía que debías ser como ser humano, como papá, como mamá, como hermano, como hijo, como trabajador, como miembro de una comunidad, allí empieza a aparecer la sintomatología. Entonces, cuando las reglas son tan inflexibles, cuando las reglas son tan estrictas y no te puedes salir de ese cuadrado tan pequeño, la vida empieza a convertirse en una vida mucho más pesada, ¿sí? Y mira que paradójicamente las reglas, si bien están hechas para darnos de cierta manera orden y equilibrio, pueden desequilibrar mucho la vida de una persona. Entonces, lo que para ti te sirve, tal vez no le puede servir a otro, porque cada persona tiene una historia de aprendizaje completamente diferente y esa historia de aprendizaje entra a interactuar en unos contextos completamente distintos
Y es aquí cuando realmente la evaluación clínica de un profesional realmente capacitado te da la oportunidad de mirar esa trazabilidad en tu historia de desarrollo, en esa variabilidad biológica, anatómica, genética, y cómo todas estas líneas están interactuando en un contexto para realmente saber qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a lanzar un plan de tratamiento. Pero eso, ¿quién lo sabe? Evidentemente el clínico. Tú puedes de pronto buscar ayuda social, apoyo social en un amigo, en un colega, en otras personas, y claro, te pueden dar de cierta manera una orientación que muchas veces está acertada, pero en muchas oportunidades no lo está porque no hay esta configuración tan grande. Esto es como un gran rompecabezas que evidentemente incluso le puedes estar poniendo una carga de una regla implícita específica que entra a chocar completamente con su historia de aprendizaje. Entonces, las reglas están bien para mantener un orden, pero muchas veces hacen parte también del problema. Atentos, ustedes que se conectan, todos los que nos escuchan, en las diferentes naciones, Colombia, Argentina, Chile, España, Australia, y por todos los lugares por donde corra esta visión de Dios que nunca duerme, dando una pinceladita y una perlita de avance para todos nosotros. Ahora, doctora, ¿por qué grito? ¿Por qué siento que no soy escuchado? Porque posiblemente no está siendo escuchado. Mira, em, hay algo muy importante en trastornos de regulación emocional. Bueno, los trastornos de desregulación como tal, cuando hablamos de desregulación, eh, hay una alta intensidad sintomatológica en los pacientes. Hay muchas veces una desregulación cognitiva, hay una desregulación fisiológica. Hemos hablado mucho de desregulación fisiológica cuando tu cuerpo entra en una lucha constante y entonces estas funciones de equilibrio empiezan a verse un poco alteradas. La respiración, la frecuencia cardiorrespiratoria, la tensión corporal, la presión sanguínea, todas estas funciones fisiológicas empiezan a alterarse. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en los contextos de aprendizaje, cuando vemos que hay pacientes que de pronto han tenido una historia de aprendizaje en donde no se les atienden las necesidades fisiológicas, por ejemplo, un niño dice, mami, papi, tengo sed, y estamos en un carro o estamos en un viaje, o no es el momento correcto según la demanda de la cultura, del contexto, de lo que sea, no se atienden esas necesidades biológicas. Esto empieza a generar problemas de desregulación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El niño dice, mami, tengo sed, cállate, no es el momento, estamos ocupados, ahora no, compórtate. Esto hace que la necesidad fisiológica no se atienda, pero la necesidad fisiológica no porque no se atienda o no porque sea el momento correcto, porque estamos en una reunión, porque estamos en lo que sea, eh, esta no va a pasar, ¿cierto? El cuerpo sigue teniendo ciertas necesidades. Y cuando la persona tiene estos procesos de aprendizaje y no escucha su propio cuerpo y se aparta de su propio cuerpo, esto tiene unos efectos psicológicos muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no eres escuchado en tus necesidades fisiológicas, que se traduce a necesidades emocionales, cuando tú no tienes esa posibilidad de atender esas demandas internas del medio, sientes que no estás siendo escuchado. Y cuando no estás siendo escuchado, pasan dos fenómenos importantes. O te desconectas de tu necesidad, de tu sensación porque es un problema, y eso se traduce en unos problemas de funcionamiento clínico muy serios a futuro, o aumentas la conducta hasta ser escuchado. Y aquí tenemos dos polos completos
muy diferentes de cómo se puede mostrar la conducta de una persona, o completamente inhibido, completamente desconectado con sus experiencias emocionales, personales, sus relaciones de pareja, sociales, familiares, el trabajo, el estrés, como que lo separas completamente, o por el contrario, luchas tanto con esta sensación que peleas, lloras, gritas, pataleas, rompes, hay violencia, hay dificultad, porque de alguna de las dos maneras tenemos que solucionar esa sensación o esa necesidad, que puede ser con una explosión emocional y conductual hasta lograr realmente, digamos, el objetivo que es que la necesidad se atienda, o me desconecto tanto porque nunca fui escuchado y yo mismo o yo misma también empiezo a ignorar la necesidad. Entonces, puedo gritar, puedo patalear, porque no me siento escuchado y posiblemente esto puede pasar. Esto pasa en casos extremos, digamos en familias que han tenido un modelo de crianza muy restrictivo, muy perfeccionista, y esto se ve relacionado con trastornos de la conducta alimentaria, se ve relacionado con trastornos obsesivo-compulsivos, se ve relacionado con trastornos de personalidad, que aquí hay un conjunto de sintomatologías y de funcionamientos muy complejos que son como la base de lo que empieza a desprender otro tipo de trastornos. Pero cuando son familias que son un poco más flexibles, que digamos le enseñan a la persona a lidiar, si bien con un no, porque es importante decir no y poner límites, pero también atender las necesidades y saber que yo te escucho y saber que te veo y saber que estoy presente acá contigo y que te enseño a regular, esto realmente te ayuda a notar que tienes una sensación o que tienes una emoción y una necesidad y a relacionarte mucho mejor con el malestar, con tus necesidades y a ser mucho más hábil para poder afrontar esos momentos que te generan malestar en la vida, que te generan sufrimiento y pues que cuando no tienes la posibilidad de aprenderlo en tu crecimiento o en tu formación, en tu desarrollo, vienen los problemas a futuro, vienen los problemas en salud mental, pero siempre hay un lugar al que puedes acudir, son los servicios de salud mental. ¿Qué le decimos a alguien que siempre ha pensado que es autosuficiente? Yo puedo solo, no necesito la ayuda de nadie, lo que usted hace no me sirve. Es una situación compleja porque al mismo tiempo que tenemos tantas cosas que atender, pero llegamos ahí, a ese punto. No, déjeme que yo puedo solo. Yo no necesito su opinión, yo no necesito su ayuda y lo que usted me hace o me facilita definitivamente no me sirve. Mira, todo tiene que ser un equilibrio, definitivamente. Eh, Cuando tú empiezas a notar que puedes ser autosuficiente o altamente independiente, digamos, esto te dota de ciertas habilidades, sí, pero hasta cierto momento. Cuando tú empiezas a centrar toda tu atención en ti, en tus necesidades por encima de los demás, en tus gustos, tu forma de ver la vida, esto empieza a generar mucha interferencia en las relaciones interpersonales, claramente, pero también te quita de algo muy importante que es la sensación de humanidad. Te aleja de la vulnerabilidad. Y esto es algo muy importante porque hay que reconocer que como seres humanos todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Y al ser vulnerables, todos necesitamos la ayuda de los demás. Estar en comunidad, tener grupos sociales, realmente es un factor protector de nuestra salud mental. Cuando tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestra familia, cuando tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestra comunidad en nuestro barrio, en nuestra universidad, una comunidad religiosa, una comunidad en donde empezamos a compartir una serie de atributos, de formas, se empiezan a generar unos espacios de apoyo. Y el apoyo es fundamental para que las personas realmente puedan sentirse integradas a lo humano. De hecho, cuando tú te relacionas con gente
que amas, que quieres, que sientes confianza, tu sistema nervioso entra en calma. Cuando estás solo, lidiando con la vida, batallando con la vida, en esa sensación de soledad, aparece nuevamente el estrés, aparece nuevamente una serie de sintomatologías que, si bien tú crees que lo puedes lidiar solo porque tú eres el más fuerte, porque tú eres el más capaz, porque cómo te va a quedar la vida grande, cómo te van a quedar los desafíos grandes, pues resulta que a veces sí hay cosas que te quedan grandes. Y resulta que a veces sí viene el fracaso a tu vida porque es parte natural de la vida fracasar, porque es parte natural de la vida tener un corazón roto, porque es parte natural de la vida en algún momento tener una prueba en tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, con tu relación de pareja, con todo lo que para ti es importante, porque esa es la vulnerabilidad del ser humano. Estás en un proceso constante de crecimiento, de desarrollo, de descubrimiento. No tienes por qué ser hábil siempre en todo, porque todos estamos en un proceso de construcción continua, de aprendizaje continuo, y eso implica que no siempre lo vas a hacer bien. Y eso no implica que siempre vas a tener todo en perfección. em, no eres infalible. Y muchas veces necesitas de los demás para que te enseñen o para que te sostengan o para que te soporten o para que te guíen o cuando tú dices ya definitivamente no puedo, mira Elsie, te entrego esto, por favor, ayúdame. Esa vulnerabilidad te convierte en humano y te hace mucho más fuerte. Yo pienso que todos aquí estamos aprendiendo muchísimo y nosotros hacemos todo este programa con mucho amor para toda esta comunidad hermosa que siempre está ahí atenta, diciendo, a ver, ¿qué trae el Dios que nunca duerme hoy para nosotros? Mi doctora amada, ¿quisieras compartirnos una de esas historias que te marcó, que te llevó ahí a las lágrimas, que te impactó? Siempre yo conecto me emociona mucho de hecho recordar una persona que posiblemente ella ni siquiera lo sabe. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con población con discapacidad. Era una madre, una mujer, o sea, tan fuerte. Cuando yo la veía o cuando la percibía, es como cuando tú tienes un huevo, Ujú. cuando lo aprietas desde acá, soporta toda la presión posible, pero cuando lo coges de este ladito se quiebra tan fácilmente, así la veía yo. Era una mujer que soportaba toda la presión del mundo. Un niño con discapacidad, con una espina bífida, eso tiene unas complicaciones supremamente importantes en tu sistema nervioso. Era un niño que tenía una discapacidad, todas las discapacidades posibles, motora, sensorial. Claramente pues tenía una edad cronológica en ese momento de 12 años, pero su desarrollo como tal era de un niño de 5 años, no controlaba esfínteres, lo llevaba en un coche de bebé, imagínate un niño de 12 años en un coche de bebé, transportándolo. Ella tenía un esposo que realmente pues no cumplía una función de apoyo, de sostén familiar. De hecho era muy fuerte con ella y ella trataba en medio de la complicación del cuidado de la discapacidad. Tú trabajas, pero nadie cuida a la persona que depende de ti o cuidas a la persona que depende de ti, pero no puedes trabajar. Y este tipo de población tiene una serie de necesidades muy grandes porque evidentemente los gastos de la atención, de todo lo que tienes que entrar a cubrir es muy grande. Y cuando yo veía a esta mujer y ella, yo la escuchaba con todas sus historias y yo decía, wow, o sea, yo no sé de dónde sacaba tanta fuerza para poder soportar todo lo que ella tenía que soportar en las condiciones en las que ella se desarrollaba. Y ella estaba tan comprometida con su hijo y tan comprometida con toda la labor de su madre, de ser madre, perdón, y todo lo que demandaba. Yo decía, yo decía, hay algo superior a ella, ¿sí? Que, ay, es que me emociona mucho y siempre lloro cuando escucho, cuando me acuerdo de eso.
era una mujer tan fuerte que yo la veía y yo decía, Dios mío, o sea, tiene tanto para enseñarle a todo el mundo. Y ella venía a que yo le ayudara a ella y yo la miraba y yo decía, es tan fuerte. Y en medio de esa vulnerabilidad era una persona completamente admirable, maravillosa. Em, Creo que nunca lo supo, porque no tuve oportunidad de seguir llevando el caso con ella, pero creo que es una persona que siempre va a tener acá y que definitivamente em, todos tenemos la capacidad de ayudar de una u otra manera, ¿sí? La persona que está sentada a tu lado, la persona que va, no sé, en busca tuya, de alguna manera, no tiene que ser como tal un proceso en salud. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ayudar en esa vulnerabilidad que nos une a todos, porque hace un momento te decía, todos somos una red que se une, ¿cierto? Y yo lo que siento por esta mujer siempre va a ser admiración profunda eh, y agradecimiento también, porque me ayudó mucho a conectar con esa parte vulnerable y sensible. O sea, em, siempre soy sensible y siempre trato de conectar mucho con las personas que ayudo, digamos, en espacios no clínicos, porque ese no era un espacio clínico, era más un poco, tenía más como un sentido social por la población a la que estábamos llegando. Pero ella me dio una lección tan profunda de vulnerabilidad y fortaleza juntas, impresionante, impresionante. Estamos viviendo unos tiempos difíciles y vuelvo y digo, la presión del siglo, las responsabilidades, todo aquello que nos lleva a tener un cumplimiento, o sea, como padre, como jefe y cualquiera que sea la situación que estamos manejando. Ahora bien, hemos hablado de la presión, del estrés, de la ansiedad, de todo esto que estamos viviendo, que es una realidad, pero esto nos ha llevado a perder esa parte humana, esa conexión, esa compasión, sobre todo a aprender lo que nos dice nuestra doctora. Hay una fuerza superior, el Dios que nunca duerme, que siempre está ahí presente, ayudándonos en todas estas situaciones difíciles. Doctora, hace unos 4 meses que mi esposo partió, ¿ok? Y muchas personas vienen y me preguntan, pero ¿usted cómo hace para verla así, tranquila, calmada, sentada, haciendo lo que está haciendo? ¿Ok? Es el Dios que nunca duerme. Pero pienso que también, y la doctora ahorita nos va a ayudar, también pienso que es una decisión del corazón, porque yo tomé la decisión, o sea, de continuar, de ser feliz, de tener mi parte humana, que sí, que hay momentos que se le pueden a uno escurrir las lágrimas, porque todos somos sensibles, pero no entrar en aquella profundidad de depresión, que me quedé 3 días llorando, que no quiero ver a nadie, que no quiero comer, que pienso que enfrentar estas situaciones también depende mucho de la decisión que tomemos nosotros. Ahora, doctora, a lo que quiero que nos ayudes es cómo lidiamos con una pérdida como esa, un esposo, un hijo, una situación que vino y nos tocó la puerta de repente. Ujú. Y no necesariamente porque la persona partió, una separación, Claro, un un duelo. divorcio porque las cosas no funcionaron, una ruptura de una relación. Ujú. Y no solamente, digamos, en esa área sentimental. A veces estamos lidiando negocios que
pensábamos que sí eran y no eran. Eh, documentos, empresas, emprendimientos, pero de cierta manera vivimos un luto y a veces es difícil pasar la página. ¿Cómo lidiamos con eso, doctora? Sí. Mira, todo esto que tú has mencionado son duelos. Y el duelo, la naturaleza del duelo es que es altamente doloroso. Ujú. Todos los seres humanos tenemos, todos, aunque lo dudemos muchas veces, todos tenemos capacidad de recuperación. Es como cuando tú te caes y empieza esa herida que está ahí, que es dolorosa, que es incómoda, que se te pega a veces con la ropa, que la tienes ahí, a veces como que la notas y te recuerda la herida, te recuerda el dolor. Pero cuando tú te caes en el parque, no te quedas ahí en el parque. En algún momento te levantas. Los Ujú. niños nos enseñan mucho de esto, esta capacidad de recuperación. Y todos la tenemos. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, nos vamos llenando de una serie de cosas que de pronto, en vez de acercarnos a recuperarnos más rápido, nos alejan de recuperarnos. Ujú. Entonces, si bien el duelo es doloroso, todos tenemos la capacidad para recuperarnos del dolor. Algo muy importante, la pérdida de un ser amado, y de hecho, eh, la pérdida de la pareja es la pérdida más dolorosa que tiene una persona en su vida. Los padres son importantes, los hijos son importantes, digamos, por todo lo que viene detrás de un hijo cuando se adelanta, la pérdida del hijo en el camino, las ilusiones, bueno, todo lo que hay detrás. Pero cuando la pareja es una pareja sana, es mucho más dolorosa. Pierdes muchas cosas, muchas cosas. Entonces, cuando tienes esta pérdida tan grande, hay algo que tienes que notar, y es que aunque no está esto que para ti era importante, tu pareja, tu hijo, tu amigo, tu familia, el proyecto, el negocio, esa ilusión, hay muchas otras cosas de las cuales tú te puedes agarrar. El Principito visitaba planetas todo el tiempo, no se quedaba en un solo planeta. Y parte de construir un universo para todos es empezar como un explorador a visitar planetas distintos. Cuando tú sabes que hay algo que te gusta, sea la música, sea, no sé, aprender un idioma nuevo, sea conectar con las personas de una forma distinta, los animales, la naturaleza, todo esto que para ti puede ser valioso, esto te ayuda a soportar el dolor. Conectarte con lo que tiene valor y sentido para ti en la vida te ayuda a construir una vida con propósito, te ayuda a construir una vida que valga la pena ser vivida. Y esa es una tarea y un compromiso importante que tenemos todos con nosotros mismos, y que implica coraje, e implica valentía, e implica acomodarte al malestar muchas veces, porque cuando queremos conseguir algo que es importante también implica malestar. Entonces, cuando todos pasamos por este duelo, lo más importante es centrarnos en esa idea de compromiso. El cambio no se da por sí solo. El cambio es una construcción continua y requiere de mucho trabajo. Pero a veces cuando tenemos trabajos que son importantes y como que vemos todo cuesta arriba, nos comprometemos con algo y lo sacamos adelante. El comprometernos con nosotros mismos y con nuestra vida es lo más importante, porque al final tú no estás viviendo la vida de tu papá, de tu amigo, de tu jefe, de tu hijo, tú vienes a construir una vida para poder disfrutarla y para poder disfrutarla con las personas que amas, ¿sí? Y cuando hay esta pérdida y este dolor o este duelo por algo que fue importante, hay muchas otras cosas que están en tu vida, muchas otras personas, muchos otros ideales que, si bien ahora cambian de forma posiblemente, o que hasta acá llega este punto en donde yo aquí ya veo que este plan no lo pude desarrollar y aquí se acabó. Y aceptar también es una habilidad muy importante, así aceptar radicalmente que yo acá ya no puedo pasar de ahí, pero si bien no puedo pasar de aquí, no es el único planeta al que yo puedo entrar a descubrir.
Hay muchos otros caminos que puedo trazar y que si bien implican mucho esfuerzo, al final hay muchas recompensas. Lo más importante no es el final, es el camino que estás construyendo. Y cuando vas en un viaje y vas a un destino, el viaje no lo hace únicamente subirte al avión y llegar al destino. El viaje lo hace subirte al avión, pero saludar al auxiliar de vuelo y comerte lo que te ofrecen en el avión y bajarte y saludar al señor, o ves que hay una persona que tiene un problema con su maleta y tú le ayudas a pasar la maleta, o de pronto alguien que no entiende el idioma y le ayudas, o le das una indicación y llegas a un parque y te perdiste y descubres otro lugar hermoso. Y eso es parte de disfrutar la vida y es parte de construir un camino que realmente valga la pena para ti. Importante, demasiadísimo importante, porque necesitamos sanarnos, continuar hacia allá, hacia la meta, hacia alcanzar los objetivos. Y es real que tenemos situaciones difíciles, pero necesitamos continuar el camino trazado y lograr el objetivo con la ayuda de Dios, con la ayuda de los profesionales. Y pienso que también necesitamos expresar, necesitamos hablar. Pienso que necesitamos soltar ese patrón de decir, no, y es que yo soy el más fuerte, es que yo no lloro, es que yo puedo con esto. No, necesitamos entender esa parte humana que todos tenemos. Esta semana venía una persona muy importante al programa y yo le preguntaba, ¿los concejales lloran? Y me dice, sí, y mucho. Y todos lloramos, ¿verdad? Entonces, esperando que este programa siga aportando. Ahora, doctora, vamos a hacer una pequeña dinámica aquí y tú nos dices si es ansiedad, depresión o ambas. Ok. No puedo dormir, pero estoy agotado. Ambas, pero tiene una predominancia en síntomas depresivos. Bueno, siento un nudo en el pecho. Ansiedad. Mm, No quiero hablar con nadie. Puede ser las dos, puede ser depresión porque hay una retirada conductual, entonces muchas veces las personas con depresión como que tienen mucha dificultad para desarrollar cosas. Pero ansiedad también puede ser por ansiedad social, porque me genera angustia o porque me siento en peligro cuando hablo con alguna persona o en algún escenario. Me da miedo que me pase algo. Ansiedad. Mm, Es un pensamiento catastrófico todo el tiempo, anticipatorio. Todo me da igual. Depresión, desconexión absoluta. Mm, Me siento culpable por existir. Completamente depresión. Dios mío. Mm. Eh, Pienso demasiado y no puedo parar. Las dos, ansiedad y depresión. En depresión puedes estar con la cabeza a mil, pero sientes que tu cuerpo no se mueve, pero hay mucho sufrimiento cognitivo. Y en ansiedad, muy ansiedad también. Mm. Me cuesta bañarme, me cuesta levantarme, no quiero comer. Total depresión. Dios mío, qué programa tan maravilloso para todos nosotros. Ahora, doctora, ¿cuáles son las señales que vemos cuando una persona entra a tener estos problemas mentales, todas estas confusiones, y se vaya hasta tomar una decisión? O sea, hoy me voy a quitar la vida y planea todo. Lo voy a hacer así, no sé, me voy a tirar de un piso 11, me lo voy a tirar a un carro, me voy a tomar estas pastillas, voy a tomar un arma y me voy a disparar.
simplemente quiero desaparecer, pero no, y no, y no quiero vivir más. Bueno, mira, yo siento que generalizar o a veces dar como estos tips tan generales es muy irresponsable. ¿Por qué? Ah, Tu comportamiento no es el mismo que el de otra persona, ¿sí? Hay personas que pueden ni siquiera decir, me voy a tomar unas pastillas, me voy a... simplemente lo hacen en silencio. Y hoy yo puedo estar en el programa, feliz, sonriente, interactuando, y mañana ya no estoy. O sea, no hay una indicación específica. Hay otra persona que puede decir, voy a hacer esto, hay otra persona que puede dejar una carta. Lo importante es que sí hay señales siempre, pero sí hay señales siempre cuando tú empiezas a notar, digamos, cosas que no hacen parte de la línea conductual de esa persona. Hay alteraciones en el sueño, hay alteraciones, por ejemplo, la irritabilidad es algo que puede estar presente más que todo en niños, adolescentes y adultos mayores, pero también puede haber de pronto una persona que empieza a vender sus cosas, que empieza a hacer cosas que antes no hacía, proyectos, negocios, el testamento, pues claramente aquí ya empezamos a notar que pueden haber como cambios importantes. Las verbalizaciones, yo soy culpable, no me quieres, te decepciono, soy lo peor, yo debería estar muerto. Claramente esto pues está completamente relacionado con ideas de muerte. Eh, pero a veces puede que ni siquiera nadie se dé cuenta. E incluso puede que la persona, porque esto pasa también, puede ir a su consulta y nunca lo mencionó y tiene un evento esa noche. Hay algo que hay que tener en cuenta muy importante y es que todas las personas podemos ser susceptibles o vulnerables a un intento de suicidio, porque el intento de suicidio es multicausal. O sea, esto no le pasa a una persona, y voy a utilizar una palabra completamente peyorativa, al que está loco, al trastornado, al difícil, porque todas las personas tenemos una vulnerabilidad emocional. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a un evento de intento de suicidio, no es porque quieras morir. O sea, eso es un mito muy importante. Las personas que llegan al suicidio no quieren morir. Las personas que llegan al suicidio quieren algo muy diferente y es dejar de sufrir, que es algo muy distinto. Entonces, cuando tú estás en este sufrimiento, tal vez los mecanismos de afrontamiento no están siendo muy hábiles. No pides ayuda, no, no te centras en vivir también el malestar, no te centras en aceptar que hay un malestar o que hay una situación que te está sobrepasando, porque aceptar esto es importante. Mm, Pones tus necesidades, lo que hablábamos hace un momento, en último lugar y no ves que hay algo que es importante para ti, que hay que empezar a atender esto también. O yo debí haber sido tal persona, yo debería ser tal persona, yo decepciono porque no logro cumplir con este prototipo que hablábamos anteriormente de las reglas. Y todo esto puede ser un inductor del suicidio. Pero si vemos acá, hay un común denominador y es el sufrimiento absoluto. Es eso. Qué importante. Ahora, ¿qué hábitos empeoran ansiedad y depresión sin darnos cuenta? Uf, Por ejemplo, dormir mal. sí, completamente. Dormir mal cumple una función de equilibrio biológico. En el sueño se liberan una serie de hormonas. Es el periodo de descanso más importante cuando nosotros estamos durmiendo, que la gente pensaría que si estamos descansando es como que el cuerpo está más tranquilo. No, es cuando el cuerpo está trabajando mucho más. El cerebro tiene una altísima actividad en la noche y en los periodos de sueño. Y tu cuerpo está todo el tiempo tan sabiamente preparándose para repararte en la noche. El sueño es lo más importante. La cafeína, el alcohol, las redes sociales, el aislamiento, producen ansiedad o depresión sin darnos cuenta. Depende de la sustancia.
Si es cafeína, nicotina, son estimulantes del sistema nervioso central, lo que van a hacer es aumentar tu respuesta fisiológica y cognitiva, por lo tanto, ansiedad. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, entonces es lo contrario, ¿cierto? Tus funciones empiezan a reducirse y depresión es que todo empieza a bajar. Por lo tanto, la presentación obviamente pues va a ser antagónica, diferente. ¿Qué le decimos a una persona que allá nos está mirando y que está entrando en un ataque de depresión o ansiedad? Algo muy importante, notar que todos tenemos la posibilidad de experimentar esta situación en nuestra vida, que todos tenemos la capacidad de recuperación y que todos tenemos la capacidad y la posibilidad de ser atendidos por personas que nos pueden ayudar. Si bien no puedo llegar a un profesional de primera mano, tengo la comunidad, tengo la familia, tengo un compañero, tengo un amigo, un jefe, la persona con la que yo pueda tener un poco de confianza, alguien en el colegio, en la universidad que me pueda llevar a los servicios de salud mental. Y algo muy importante que hay que reconocer, los servicios de salud mental son servicios científicos. Tenemos un entrenamiento y tenemos una intervención clínica basada en evidencia científica. No es porque a mí se me ocurre, o porque de pronto yo pensé, o porque hoy saco como magia de la manga y te voy a dar esto o este consejo, porque nosotros no damos consejos, nosotros realmente hacemos un análisis clínico funcional, anatómico, biológico, de aprendizaje, de contexto social, cultural, y todas estas herramientas o todas estas fichas del rompecabezas las analizamos y cogemos tratamientos basados en evidencia, lo que nos muestra que sí funciona en las poblaciones, y claramente formulamos un plan de tratamiento para poder ayudar a nuestros pacientes. Sí hay posibilidades amparadas bajo la luz de la ciencia, sí hay posibilidades amparadas desde lo humano también, desde esa capacidad de conexión que puedes tener con tu terapeuta, con tu especialista, para poder llevar esta situación que te está abordando y que te está descolocando en tu vida a un mejor lugar, y que realmente hay mucho más que construir en el camino. Doctora, cuéntale a toda esta población dónde ellos te encuentran a ti. Bueno, acá en Tunja yo tengo mi consultorio, perdón, en el Centro Médico Da Vinci. El consultorio es el 409. Me pueden encontrar también en mis redes sociales, en Instagram, doctora Lina Barón, Psicología Clínica. Y el WhatsApp es el 314-468-8505. Tengo atención presencial en la ciudad de Tunja, pero también tengo teleconsulta en Colombia. Tengo pacientes en diferentes partes del país, y a nivel internacional atiendo pacientes en Estados Unidos, en Australia, en Chile, en Brasil, en Inglaterra, y bueno, a donde pueda llegar, obviamente, la conexión de el Internet. Bueno, la invitación es para todos ustedes, ¿ok? Aquí, de parte del Dios que nunca duerme. También queremos invitarlos a que si usted conoce a alguien, si usted tiene algún problema especial en su familia, alguien está cayendo allá en ese abismo de la depresión, de los problemas mentales, psicológicos que necesitan ayuda. Bueno, aquí están los profesionales, aquí está la doctora. Aparte de que yo pienso que ya cuando ustedes la empiezan a ver, ya se les empiezan a quitar los problemas porque ella es bien bonita. Y esa parte humana y toda esta conexión y toda esta cantidad de herramientas que tenemos, los estamos invitando a que usted nos ubique allá y se conecte con nosotros en ese link que está ahí abajito, que les dejamos para que todos vengan y hablen y digan: auxilio, necesito ayuda, tengo este problema. Y aparte de eso, la Fundación Human Serving Center en los Estados Unidos de América también está lista, presta para ayudarnos. Por ahí hay un set de profesionales que manejan todo esto y queremos traer y esa ayuda y esa sanidad mental, porque es un problema grave que estamos viviendo y necesitamos poner el equilibrio, el control. Recuerden, el amor y el dominio
propio. Así que esperamos que este programa haya sido de gran ayuda para todos ustedes y que cumpla el propósito para el cual fue hecho. Así que corran, 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 corran y conéctense. Les habló esta su servidora Elsie Panis desde este gran set Dios Nunca Duerme, con la ayuda de todos los profesionales, gracias a nuestra doctora invitada especial. Además, ¿saben algo? Atentos, porque viene una segunda parte que va a ser espectacular, donde se nos quedaron todas esas preguntas. Y usted dirá, ¿y será que no hay más? Sí hay más, en poco tiempo. Regresamos. Un abrazo, bendiciones. Hasta pronto. Bye, bye. Una promesa que me hizo de niño. Hija mía, sé que